Hola, mi nombre es Calgaro Tobías y hoy voy a explicar el problema de circuito mixto. Calcular la tensión y la intensidad y potencia de cada una de las resistencias, incluida la total, que aparecen en el circuito de la figura. Bueno, como ven acá tenemos un circuito mixto, donde nos denotan la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Primero que nada sacamos los datos. Tensión es igual a 100 volts, resistencia 1 10 ohms, resistencia 2 20 ohms, resistencia 3 30 ohms y resistencia 4 40 ohms. Nuestras incógnitas, como bien nos pidieron, tensión, intensidad y potencia de cada una de las resistencias, es decir, la tensión, intensidad y potencia de resistencia 1, de resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. En el desarrollo, bueno, primero que nada debemos interpretar el circuito y como ven acá, resistencia 3 y resistencia 4 están en paralelo. Es decir, que esto es lo que primero debemos obtener un resultado, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Es la inversa, o sea, resistencia 3 4 es la inversa de las inversas de las resistencias. Es decir, 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia 4. Colocamos igual 1 sobre otra vez, es decir, la inversa de las inversas de las resistencias. Colocamos 1 sobre 30 más 1 sobre 40. Nos da una igualdad que debemos encontrar un común denominador entre 30 y 40, que es 120. Y el 120 lo dividimos por 30, nos da un resultado de 4. Al 4 lo multiplicamos por 1, da 4. Y después tenemos un signo más, colocamos también el signo más acá. 120 dividido 40 es igual a 3 y 3 por 1 es 3. Seguimos, colocamos signo igual, otra vez la inversa, 4 más 3 es igual a 7 y colocamos otra vez 120. A lo que se refiere a la inversa es que podemos justamente invertir ahora el resultado para que nos dé un resultado final. Es decir, en vez de 1 sobre 7 sobre 120, nos quedaría 120 sobre 7, que es un total de 17 ohms. Luego de esto, podríamos obtener resistencia 1 3 4, que no es más que sumar la resistencia 1, ya que está en serie con el conjunto de estas dos resistencias, y ahí sí se pueden sumar. Entonces, vamos a bajar y sumamos resistencia 1 más resistencia 3 4, que nos da 10 ohms más 17 ohms, nos da una igualdad de 27 ohms. Y ese sería el resultado de resistencia 1 3 4. Ahora resistencia total. Debemos sacar, otra vez vamos a mirar el circuito. Como ahora tenemos resistencia 1 3 4, es decir, unificamos resistencia 1, resistencia 3 y resistencia 4 como si fuese una sola, podemos decir que resistencia 1 3 4 está en paralelo con la resistencia número 2. Entonces volvemos acá y otra vez la inversa de las inversas de las resistencias, es decir, 1 sobre resistencia 1 3 4 más 1 sobre resistencia 2, nos da igual a 1 sobre 27, que es resistencia 1 3 4, más 1 sobre 20, que es la resistencia 2. Colocamos una igualdad acá, otra vez común denominador de 27 y 20, nos dio 540. 540 dividido 27 nos da 20, por una 20. Un signo más, colocamos más acá. 540 dividido 20 nos da 27, 27 por una 27, entonces 20 más 27 nos quedaría ahí. Después otra vez igualdad, 47 que sería la suma entre 20 y 27 y otra vez sobre 540. Colocamos una igualdad, otra vez la inversa y esta vez 47 sobre 540. Otra vez, como vemos acá, está la inversa, es decir, invertimos los valores. 540 en vez de 47 540, colocamos 540 sobre 47. Nos da un total de 11,5 ohms, que es la resistencia total de todo el circuito. La intensidad total es igual a tensión sobre resistencia total. Entonces sacamos, la tensión es igual a 100 volts y la resistencia total, la acabamos de sacar, es de 11,5 ohms, que nos da un total de 8,7 amperes. Luego de esto podemos obtener potencia total, que es igual a la tensión por la intensidad total.
100 volts por 8,7 amperes, que es igual a 870 watts. Esta sería la potencia total de nuestro circuito. La intensidad 134 es igual a la tensión de entrada sobre la resistencia 134. Nos da una igualdad de 100 volts sobre 27 ohms. Y ahí nos da un total de 3,7 amperes. Después de sacar esto, podemos sacar también intensidad 2, ya que tenemos la tensión de entrada y el valor de resistencia 2, es decir, 100 volts sobre 20 ohms, nos da un total de 5 amperes. Y ahora nos piden las tensiones de cada una de las resistencias, entonces vemos acá, tensión 1 es igual a la intensidad 134, como está acá, por la resistencia 1. 3,7 amperes por 10 ohms es igual a 37 volts. Esa sería la tensión número 1. Bueno, no número 1, sino de la resistencia 1. La tensión de la resistencia 2 es igual a la tensión de la intensidad 2 por la resistencia número 2, es igual a 5 amperes por 20 ohms, que nos da un total de 100 volts. Después me van a decir, pero ¿y resistencia 3 y resistencia 4 por qué no van separadas? Porque acá las tenemos juntas, ¿no? Y bueno, justamente porque están en paralelo esas resistencias, es decir, tienen el mismo voltaje por cada una, ¿no? Se reparten la misma cantidad de tensión. Entonces tenemos que la intensidad es 134 por resistencia 34 es igual a 3,7 amperes, que es la intensidad, y la resistencia de 17 ohms. Nos da un total de 63 volts. Ahora sí estamos aptos para sacar intensidad 1, que es igual a tensión 1 sobre resistencia 1, que nos da 37 volts sobre 10 ohms, y un total de 3,7 amperes. Intensidad 3 es tensión 3,4, o sea, tensión 3,4 por resistencia 3 es igual a 63 volts, que es la tensión, y la resistencia 3 son 30 ohms, entonces nos da un total de 2,1 amperes. Volvemos a bajar ahora y tenemos que la intensidad 4 es tensión 3,4 sobre resistencia 4, nos da un total de 63 volts, o sea, sobre 40 ohms, que nos da un total de 1,6 amperes. Y después sí podemos sacar potencia. Potencia 1 es igual a tensión 1 por intensidad 1. 37 volts, que es la tensión de la resistencia 1, por 3,7 amperes. 137 watts el total. Potencia 2, tensión 2 por intensidad 2, es igual a 100 volts por 5 amperes, que nos da un total de 500 watts. Potencia 3, tensión 3 por intensidad 3, 63 volts por 2,1 amperes, 132,3 watts. Y potencia 4, tensión 4 por intensidad 4 es igual a 63 volts por 1,6 amperes. Nos da un total de 100,8 watts. Como bien sabemos, al principio de esta clase pudimos sacar potencia total multiplicando tensión por intensidad total. Pero también otra manera de sacar potencia total es nada más que sumar todas las potencias y ahí nos quedaría la misma cantidad, 870 watts y 870 watts. Después, a modo de respuesta, como nos pedían el valor de la tensión, la intensidad y la potencia de cada una de las resistencias, tenemos que resistencia 1 es igual a 37 volts, 3,7 amperes y 137 watts. Resistencia 2, 100 volts, 5 amperes y 500 watts. Resistencia 3, 63 volts, 2,1 amperes y 132,3 watts. Resistencia 4, 63 volts, 1,6 amperes y 100,8 watts. Miren, hay que denotar también que en la resistencia 2, como se ve acá, tiene una tensión de 100 volts. La resistencia 1 tiene una tensión de 37 volts. Y entre estas dos resistencias hay 63 volts. Y la suma de 63 más 37 te da 100 volts, que es justamente la tensión de entrada de este circuito. Y bueno, esto fue todo por el video.